En la profunda quietud de la noche, los pasillos del hospital resonaban con pasos, aunque no había nadie allí. En una antigua ciudad española, donde las calles estrechas y los edificios históricos guardan siglos de secretos, existe un hospital con una reputación inquietante. Durante el día, el lugar bulle con la actividad habitual de médicos, enfermeros y pacientes. Sin embargo, cuando cae la noche, la atmósfera cambia. Se dice que en ciertos pasillos resuena el eco de pasos invisibles, que las puertas se abren solas y que susurros imperceptibles flotan en el aire. Los trabajadores del hospital saben que hay algo allí, algo que no pertenece al mundo de los vivos. Pero nadie se atreve a hablar de ello en voz alta. Solo aquellos que han experimentado lo inexplicable entienden que en este lugar, la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que parece. El Hospital San Gregorio, ubicado en una antigua ciudad de España, era un edificio con siglos de historia. Su arquitectura gótica y su estructura de piedra le daban un aire imponente, casi intimidante. Fundado en el siglo XVIII como un monasterio, con el tiempo fue transformado en un hospital. Pero muchas de sus antiguas historias quedaron atrapadas entre sus muros. Los médicos y enfermeros que trabajaban en el turno nocturno evitaban ciertos pasillos del hospital. Aunque nadie hablaba directamente del tema, todos sabían que algo extraño ocurría en la segunda planta, especialmente cerca de la antigua sala de cirugía, donde los quirófanos en desuso permanecían cerrados. Una noche de invierno, el doctor Álvaro Peña tenía el turno nocturno. Era un hombre escéptico, con años de experiencia en medicina y poco interés en supersticiones. Sin embargo, esa noche experimentaría algo que cambiaría su forma de ver la realidad. Eran las 2 de la madrugada y el hospital estaba en su punto más silencioso. Álvaro revisaba algunos expedientes en su oficina cuando escuchó un ruido lejano. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que se trataba de algo diferente. Eran pasos ligeros, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Se levantó de su escritorio y abrió la puerta de su oficina. El pasillo estaba vacío. Sin embargo, el sonido de los pasos continuaba, como si alguien invisible caminara a pocos metros de él. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz baja, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. No hubo respuesta, solo el eco de los pasos que parecían acercarse, sin dejarse llevar por el miedo. Álvaro decidió seguir el sonido. Caminó por el pasillo iluminado solo por las luces de emergencia hasta llegar a la antigua sala de cirugía. La puerta, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Empujó la puerta con cautela y entró. La sala estaba fría, más de lo normal. No había nadie, pero en una de las mesas quirúrgicas, un bisturí brillaba bajo la tenue luz. Entonces, un susurro. No pudo entender las palabras, pero la voz era femenina y parecía estar justo detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie.
Álvaro sintió un peso en el pecho. No creía en fantasmas, pero algo en esa sala le decía que no estaba solo. Antes de poder reaccionar, la puerta se cerró de golpe detrás de él, dejándolo atrapado en la oscuridad. El doctor Álvaro Peña sintió como su corazón latía con fuerza al quedar atrapado en la sala de cirugía. La única luz provenía de una pequeña ventana en la parte superior de la habitación, iluminando apenas los viejos instrumentos quirúrgicos cubiertos de polvo. El frío en el ambiente era intenso, como si la temperatura hubiera descendido repentinamente. Intentó abrir la puerta, pero no se movía. Parecía como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. Respiró hondo, intentando mantener la calma. No podía permitirse perder la razón. Tranquilo, Álvaro. Solo es tu mente jugándote una mala pasada, murmuró para sí mismo. Pero entonces escuchó algo que le heló la sangre. Una respiración, no la suya. Era un sonido suave, pausado, como si alguien estuviera justo detrás de él. El doctor giró lentamente, y por el rabillo del ojo vio una figura borrosa reflejada en una de las antiguas vitrinas de cristal. Era una silueta femenina, vestida con lo que parecía ser una bata de hospital. Su rostro no era visible, pero su presencia era inconfundible. Álvaro sintió un nudo en la garganta. Quiso moverse, pero sus pies parecían anclados al suelo. De repente, la figura susurró algo, una frase incomprensible, y luego, un grito desgarrador rompió el silencio de la sala. Las luces parpadearon violentamente, los objetos de la habitación comenzaron a temblar, y el bisturí que estaba sobre la mesa cayó al suelo con un sonido metálico que resonó en toda la sala. De golpe, la puerta se abrió sola. Sin pensarlo dos veces, Álvaro salió corriendo de la habitación, su respiración agitada y su mente incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Cuando llegó a la estación de enfermería, encontró a Carmen, una de las enfermeras veteranas del hospital. Al verlo pálido y tembloroso, ella frunció el ceño. «Doctor Peña, ¿qué ha pasado?», preguntó con preocupación. Álvaro la miró fijamente. Durante años había ignorado las historias que circulaban en el hospital, pero ahora no podía negar lo que acababa de vivir. ¿Quién era ella?, preguntó en un susurro. Carmen guardó silencio por un momento, como si dudara en responder. Luego, suspiró y bajó la voz. «Usted ha visto a Inés, ¿verdad?». El doctor sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. «¿Quién era?». «Una joven enfermera que trabajó aquí hace 20 años», dijo Carmen, mirando de reojo el pasillo, como si temiera que alguien más estuviera escuchando. «Murió en circunstancias trágicas, en esa misma sala de cirugía». Álvaro tragó saliva. No creía en fantasmas, pero lo que había visto y sentido no podía explicarse de otra manera. «¿Qué le pasó?». Carmen dudó un momento antes de continuar. «Dicen que el cirujano encargado cometió un error fatal durante una operación.
La paciente que estaba en la mesa era su propia hermana, y no sobrevivió. Inés, incapaz de soportar la culpa, se quitó la vida en esa misma sala. Desde entonces, su espíritu nunca ha encontrado la paz. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La imagen de la silueta reflejada en la vitrina volvió a su mente. Entonces, ¿está atrapada aquí? Carmen asintió con tristeza. Algunos dicen que busca justicia. Otros creen que solo quiere ser escuchada. Pero hay algo que todos sabemos. En este hospital, cuando la noche cae, Inés camina entre nosotros. Álvaro miró de reojo hacia el pasillo vacío. Aunque no podía ver nada, ahora sabía que no estaba solo. El doctor Álvaro Peña no pudo dormir esa noche, a pesar de haber terminado su turno. El recuerdo de lo que había vivido en la antigua sala de cirugía lo atormentaba. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la silueta reflejada en la vitrina volvía a su mente, acompañada por el eco de aquel grito desgarrador. Decidió quedarse en el hospital unas horas más, intentando racionalizar lo sucedido. Pero por más que buscara una explicación lógica, no podía negar lo que había visto y sentido. A la mañana siguiente, después de varias tazas de café y una noche en vela, Álvaro se dirigió al archivo del hospital. Si la historia de Inés era real, debía haber algún registro de su muerte. El archivo del hospital era un lugar sombrío y polvoriento, lleno de estanterías repletas de documentos antiguos. Una mujer mayor, la señora Beltrán, estaba a cargo de los registros. Álvaro se acercó con cautela. Buenos días, señora Beltrán. Necesito revisar algunos expedientes antiguos. La mujer ajustó sus gafas y lo miró con curiosidad. ¿De qué tipo de expediente estamos hablando, doctor Peña? Una enfermera llamada Inés. No estoy seguro del apellido, pero trabajó aquí hace unos 20 años. Al mencionar el nombre, la expresión de la señora Beltrán cambió. Durante un momento, pareció dudar. Doctor, hay archivos que es mejor dejar en el olvido. Álvaro sintió un escalofrío, pero no se rindió. Por favor, señora Beltrán, necesito saber la verdad. La mujer suspiró profundamente y se levantó de su asiento. Caminó hacia una de las estanterías más alejadas y, después de unos minutos, sacó una carpeta desgastada. Aquí está, dijo, entregándosela con manos temblorosas. Pero le advierto, algunas verdades pueden ser demasiado pesadas de soportar. Álvaro abrió la carpeta y comenzó a leer. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Inés Velasco era una enfermera joven y dedicada, admirada por sus compañeros y querida por los pacientes. Pero el informe revelaba una tragedia impactante. El 3 de noviembre de 1998, su hermana menor, Laura Velasco, ingresó al hospital para una cirugía de urgencia. El cirujano encargado era el doctor Eduardo Ferrer, un hombre conocido por su destreza, pero también por su arrogancia. Durante la operación, ocurrió un terrible error.
Una mala dosificación de la anestesia causó la muerte de Laura en la mesa de operaciones. Inés, que estaba en la sala como asistente, presenció todo. El informe oficial indicaba que fue un accidente, pero algunos testigos afirmaban que Ferrer intentó encubrir su error para proteger su reputación. Inés quedó devastada. 2 semanas después, fue encontrada muerta en la sala de cirugía donde su hermana había fallecido. La versión oficial hablaba de suicidio, pero había detalles inquietantes. Su cuerpo fue encontrado en el suelo, como si hubiera intentado arrastrarse antes de morir. En las paredes quedaron marcas de arañazos, como si hubiera luchado contra algo. Varios empleados afirmaron haber escuchado llantos en esa sala días antes de su muerte. Álvaro cerró la carpeta y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora lo entendía. El espíritu de Inés no solo estaba atrapado en el hospital, estaba buscando justicia. Cuando salió del archivo, el doctor Peña tenía una decisión que tomar. Sabía que no podía ignorar lo que había descubierto. Tenía que llegar al fondo del misterio, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. Esa misma noche, decidió volver a la antigua sala de cirugía. Pero esta vez, no estaría solo. El doctor Álvaro Peña sabía que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Desde que comenzó su carrera en la medicina, había confiado en la ciencia y la lógica, pero ahora se encontraba persiguiendo una verdad envuelta en sombras. Esa noche, cuando la actividad del hospital disminuyó y los pasillos quedaron en silencio, Álvaro se preparó para regresar a la antigua sala de cirugía. Sin embargo, esta vez no iría solo. Había convencido a Carmen, la enfermera veterana, de acompañarlo. Ella, aunque temerosa, aceptó con la condición de que también llamaran a alguien más, el padre Mateo, un sacerdote que conocía bien las historias del hospital. A las 2 de la madrugada, los 3 se reunieron en el pasillo frente a la sala de cirugía. La atmósfera era pesada, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. «No sé si esto es una buena idea, doctor», susurró Carmen, abrazándose a sí misma por el frío que sentía en la piel. «Si lo que dice el archivo es cierto, Inés está atrapada aquí, y necesita ayuda», respondió Álvaro. El padre Mateo, un hombre de unos 60 años con un rostro marcado por la experiencia, sacó un pequeño frasco de agua bendita y un crucifijo de su bolso. «No deberíamos provocarla, sino intentar comunicarnos con ella», dijo en voz baja. Respirando hondo, Álvaro empujó la puerta. Pero el doctor Peña sintió de inmediato que algo estaba allí. «Inés», susurró, con la voz temblorosa, «sabemos lo que pasó. Sabemos lo que te hicieron». El silencio reinó durante unos segundos. Luego, un ligero susurro flotó en el aire. «¿Laura?» Carmen soltó un pequeño grito ahogado y se cubrió la boca. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No, soy el doctor Peña», continuó. «Quiero ayudarte». El ambiente cambió de repente.
Las luces parpadearon y la temperatura descendió aún más. De los estantes comenzaron a caer objetos. Y en el espejo de la sala apareció una sombra borrosa. El padre Mateo tomó su crucifijo y comenzó a rezar en voz baja. Inés, si estás aquí, danos una señal, pidió Álvaro. De repente, la vitrina frente a ellos se empañó, y unas palabras comenzaron a formarse en su superficie. Él me mintió. El corazón de Álvaro latía con fuerza. ¿Te refieres al doctor Ferrer? Preguntó con urgencia. Un sonido fuerte resonó en la habitación. La mesa quirúrgica se movió unos centímetros sola, como si alguien invisible la hubiera empujado. Carmen retrocedió, asustada. Dios santo. El padre Mateo, manteniendo la calma, roció agua bendita en la habitación. Inés, sé que has sufrido, pero debes decirnos la verdad para que podamos ayudarte a encontrar paz. Por un momento, todo se quedó en silencio. Luego, en la vitrina apareció una nueva palabra. Asesinato. Álvaro sintió que su estómago se encogía. Ferrer te mató. Las luces parpadearon violentamente y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. De repente, se escuchó un grito desgarrador, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Carmen gritó y se cubrió los oídos. El padre Mateo elevó su voz en oración, mientras Álvaro, paralizado, veía como la figura borrosa en la vitrina comenzaba a definirse. Era una mujer. Su rostro estaba difuso, pero sus ojos reflejaban un profundo sufrimiento. Inés estaba allí, y quería justicia. El grito desgarrador de Inés se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío y frío en la sala de cirugía. El doctor Álvaro Peña sentía el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras Carmen sollozaba en silencio y el padre Mateo apretaba su crucifijo con más fuerza. Las palabras escritas en la vitrina seguían allí, impregnadas en el cristal como si fueran cicatrices de un pasado que se negaba a desaparecer. Asesinato. Álvaro tragó saliva. Su mente racional intentaba encontrar una explicación lógica, pero su instinto le decía que la verdad estaba frente a él. Inés no se había quitado la vida. Había sido asesinada. Inés, susurró. Ferrer te mató. El reflejo en la vitrina parpadeó y, por un instante, la silueta de la enfermera desapareció. Pero entonces algo sucedió. Las luces parpadearon con violencia y de repente, el bisturí que había caído al suelo la noche anterior comenzó a deslizarse lentamente por la mesa quirúrgica, como si una mano invisible lo estuviera empujando. De pronto, la puerta de la sala se cerró de golpe, haciendo que Carmen soltara un grito ahogado. «Dios mío, nos quiere atrapar aquí», jadeó la enfermera, temblando de miedo. Pero Álvaro sabía que no era así. El aire en la habitación se volvió más pesado, y de repente, una serie de imágenes comenzaron a aparecer en la vitrina, como si una fuerza invisible estuviera escribiendo su historia.
Primero, un bisturí. Luego, unas manos ensangrentadas. Después, una cara, la de un hombre con una expresión aterrada. Y finalmente, una palabra. Oculter. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El espíritu de Inés estaba revelando la verdad poco a poco. Ferrer te mató para ocultar su error, ¿verdad? Dijo con voz firme. El reflejo de Inés volvió a aparecer, pero esta vez. Su rostro se veía más nítido. Sus ojos oscuros estaban llenos de dolor, pero también de esperanza. Como si, después de tantos años, alguien al fin la estuviera escuchando. Las luces volvieron a parpadear y una última palabra se escribió en la vitrina. Pruebas. Álvaro sintió que algo dentro de él encajaba. Si había pruebas de lo que Ferrer había hecho, debían estar en algún lugar del hospital. De repente, la puerta de la sala se abrió sola. Inés les estaba mostrando el camino. El doctor Peña intercambió una mirada con Carmen y el padre Mateo. A pesar del miedo, sabía que no podía detenerse. No ahora. Vamos, dijo con determinación. Los tres salieron de la sala, con el corazón acelerado y la certeza de que estaban a punto de descubrir un secreto que llevaba más de 20 años enterrado. El doctor Álvaro Peña sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras avanzaban por los pasillos oscuros del hospital. Inés les había dejado un mensaje claro. Había pruebas ocultas que demostraban que el doctor Ferrer no solo había cometido un error fatal con Laura, sino que había asesinado a Inés para encubrirlo. Si existen pruebas, deben estar en los archivos del hospital o en el consultorio de Ferrer, dijo Álvaro en voz baja. Carmen tragó saliva. Ferrer se retiró hace años, pero su antiguo consultorio sigue en la sección cerrada del hospital. Nadie ha entrado allí en mucho tiempo. El padre Mateo ajustó su crucifijo. Si es allí donde debemos ir, que así sea. Pero debemos estar preparados. Hay fuerzas aquí que no desean que la verdad salga a la luz. La advertencia del sacerdote resonó en la mente de Álvaro mientras caminaban por los pasillos desiertos. A medida que se acercaban a la sección clausurada del hospital, el ambiente se tornaba más pesado, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. Cuando llegaron frente a la puerta del antiguo consultorio de Ferrer, encontraron un candado oxidado colgando del pomo. «Déjenme intentarlo», dijo Carmen, sacando un manojo de llaves antiguas que había tomado del archivo. Después de varios intentos, la cerradura cedió con un clic y la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. El interior del consultorio estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles viejos y los estantes llenos de documentos parecían congelados en el tiempo. Álvaro encendió su linterna y comenzó a revisar los cajones. Busquen cualquier informe de 1998, les indicó. Carmen se dirigió a una vieja archivadora y comenzó a revisar las carpetas. Mientras el padre Mateo sostenía su crucifijo con cautela,
como si sintiera la presencia de algo más en la habitación. De repente, Carmen exhaló con sorpresa. «Aquí está», susurró, sacando una carpeta amarillenta con la etiqueta Caso Velasco, 1998. Álvaro la tomó con manos temblorosas y la abrió. Lo que encontró dentro le revolvió el estómago. Dios mío, había 2 informes de autopsia. Uno correspondía a Laura Velasco, la hermana de Inés. Decía que había muerto por un fallo en la anestesia, tal como estaba registrado en los documentos oficiales. Pero el otro informe era el que lo dejó sin palabras. Era el informe de la muerte de Inés Velasco. El reporte oficial decía que se había suicidado, pero los detalles médicos contaban otra historia. Se encontraron rastros de un sedante en su sistema, lo que indicaba que había sido drogada antes de morir. Las marcas en su cuello no coincidían con un ahorcamiento autoinfligido. Había evidencia de lucha, como si hubiera intentado defenderse. Álvaro sintió que la ira le hervía en la sangre. Ferrer la mató y luego falsificó el informe para hacerlo parecer un suicidio. Carmen se cubrió la boca, horrorizada. Pero ¿cómo pudo encubrirlo? El doctor pasó la página y encontró la respuesta. Al final del informe, había una firma. Aprobado por Dr. Eduardo Ferrer. Pero justo debajo, otra firma más pequeña captó su atención. Revisión y confirmación, Dr. Rafael Méndez. Álvaro sintió un nudo en el estómago. Méndez es el director actual del hospital. Carmen palideció. Entonces él sabía la verdad todo este tiempo, terminó Álvaro en voz baja. Un fuerte golpe resonó en la puerta detrás de ellos. Los 3 se quedaron inmóviles. Otro golpe, más fuerte esta vez. Y luego, una voz susurrante. No dejen que lo encubra. Era Inés. Estaba allí, y les estaba diciendo que el peligro no había terminado. Los golpes en la puerta resonaron con una intensidad inquietante, como si alguien, o algo, intentara entrar. Carmen se aferró al brazo del doctor Álvaro Peña, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. «Dios mío», susurró. «¿Qué hacemos?» El padre Mateo levantó su crucifijo y comenzó a recitar una oración en voz baja. «No es una amenaza», murmuró Álvaro. «Es Inés. Nos está mostrando el camino». Como si respondiera a sus palabras, la puerta se abrió lentamente con un crujido escalofriante. Más allá del umbral, el pasillo estaba oscuro, pero al fondo, una tenue luz parpadeaba. Era como si el hospital mismo los estuviera guiando. Álvaro tomó la carpeta con los documentos incriminatorios y dio un paso adelante. «Tenemos que encontrar al director Méndez. Él ha ocultado esto por demasiado tiempo». Carmen vaciló. «¿Y si nos detiene? ¿Y si nos hace algo?» Álvaro la miró con firmeza. «Ya no podemos echarnos atrás. Si Inés esperó más de 20 años para que la verdad saliera a la luz, no podemos abandonarla ahora». Carmen tragó saliva.
Asintió y lo siguió junto al padre Mateo. El despacho del director Rafael Méndez estaba en el ala más moderna del hospital, lejos de la antigua sección en la que habían estado. Al llegar, encontraron la puerta entreabierta, con luz filtrándose desde el interior. Álvaro respiró hondo y empujó la puerta. Méndez estaba allí, sentado en su escritorio, con un cigarro consumiéndose entre sus dedos. Al verlos entrar, su expresión no fue de sorpresa, sino de resignación. Sabía que llegarían a esto, dijo con voz calmada, apagando el cigarro en un cenicero de cristal. Desde que comenzaron a hurgar en el pasado, supe que tarde o temprano vendrían a mi oficina. Álvaro sostuvo la carpeta en alto. Sabía la verdad todo este tiempo, ¿verdad? Usted encubrió a Ferrer. Méndez suspiró y se reclinó en su silla. Ferrer cometió un error, admitió. No debió operar a Laura Velasco en esas condiciones. Cuando Inés descubrió lo que había pasado, perdió el control. Ferrer intentó calmarla, pero todo se salió de las manos. Él la mató. Intervino Carmen con furia contenida. No fue un accidente. El director Méndez levantó la mirada y lo observó con una mezcla de temor y cansancio. Después de su muerte, Inés nunca se fue. El silencio cayó sobre la oficina. Lo vimos, continuó Méndez con la voz baja. Al principio, eran solo cosas pequeñas, luces que parpadeaban, puertas que se cerraban solas. Pero luego, los médicos empezaron a verla en los pasillos. Carmen se estremeció. ¿Usted también la vio? Méndez asintió lentamente. Más veces de las que quisiera recordar. Me despertaba en mi oficina y la veía de pie en la esquina, observándome. Como si estuviera esperando algo, como si me estuviera acusando en silencio. El director frotó su rostro con las manos. Intenté todo para que se fuera. Traje sacerdotes, espiritistas, incluso intentamos reformar la vieja sala de cirugía para que el hospital olvidara su presencia. Pero nada funcionó. Álvaro lo miró con desdén. Porque la única manera de que se fuera era hacer justicia. Méndez dejó escapar una risa amarga. Justicia. ¿Y qué creen que pasará cuando esto salga a la luz? Ferrer está muerto. Yo soy el único que queda. Si confiesan lo que saben, el hospital caerá en desgracia. Entonces pague por lo que hizo, dijo Álvaro con firmeza. Asuma su responsabilidad. Méndez lo miró con una mezcla de desafío y resignación. ¿Y si no lo hago? Carmen abrió la carpeta y arrojó los documentos sobre el escritorio. Si no lo hace, lo haremos nosotros. El director quedó en silencio, observando los papeles que probaban su complicidad. Pero antes de que pudiera responder, la temperatura en la oficina descendió bruscamente. Y entonces se escuchó un susurro. Confiesa. Los tres se quedaron paralizados. La voz no venía de ninguno de ellos. Méndez palideció. Los papeles en su escritorio comenzaron a moverse solos. La luz de la lámpara parpadeó, y en la pared detrás de él,
La sombra de una mujer se hizo visible. Confisa. La voz era clara esta vez. Era Inés. Y no aceptaría otro silencio. El director Méndez estaba paralizado. Su rostro, normalmente impasible y frío, ahora reflejaba un miedo puro y visceral. Sus ojos no podían apartarse de la sombra en la pared. Una silueta femenina con los contornos difusos, pero inconfundible. Inés, susurró con voz entrecortada. Confisa. La voz resonó de nuevo, más fuerte, más clara. La temperatura en la oficina siguió descendiendo. Carmen sintió como su aliento se volvía visible en el aire helado. Álvaro avanzó un paso. Méndez, ya no puedes seguir ocultándolo. Esto no es solo sobre tu reputación o la del hospital. Es sobre darle paz a alguien que lleva décadas atrapada en este lugar. Méndez cerró los ojos, su respiración agitada. No entienden, su voz tembló. Si lo confieso, todo se acabará. Mi carrera, mi vida. Carmen golpeó el escritorio con rabia. Inés no tuvo elección. A ella la asesinaron y usted ayudó a encubrirlo. El director tembló, pero aún así se negó a hablar. Confisa. La sombra a la pared comenzó a moverse. Lentamente, la figura de Inés se hizo más clara. Sus ojos oscuros se clavaron en Méndez. Y cuando abrió la boca, su voz resonó en la habitación como un lamento profundo. Tú firmaste mi sentencia. Méndez se llevó las manos a la cabeza, como si intentara bloquear la voz. Basta. Basta. Pero Inés no se detendría. De repente, las luces explotaron en un chispazo. Los documentos en el escritorio volaron por la oficina, como si una ráfaga de viento invisible los hubiera arrojado al aire. Méndez cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Álvaro y Carmen retrocedieron instintivamente, mientras el padre Mateo elevaba su crucifijo. Se acabó. Méndez, gritó Álvaro. Tienes que decir la verdad. Méndez jadeó, su cuerpo tembloroso. Ferrer la mató. Su confesión salió entrecortada, pero clara. Cuando Inés amenazó con denunciarlo, él la drogó y después la estranguló. Carmen se cubrió la boca, horrorizada. ¿Y usted? Susurró Álvaro. Usted lo encubrió. Méndez asintió, con lágrimas en los ojos. Ferrer era mi amigo. Me rogó que lo ayudara. Me dijo que si la verdad salía a la luz, el hospital se hundiría, que sería mejor ocultar todo. Así que falsifiqué los informes. Firmé su muerte como un suicidio. Las palabras flotaron en el aire. Y entonces, el ambiente cambió. El aire dejó de sentirse pesado. La sombra a la pared comenzó a desvanecerse. Por primera vez en más de 20 años. Inés había sido escuchada. Méndez sollozó. Lo siento, pero la voz de Inés ya no se escuchó más. Solo quedó el eco de la verdad. 2 semanas después, el escándalo estalló en los medios. El Hospital San Gregorio quedó bajo investigación.
Se encontraron más irregularidades, más secretos ocultos bajo años de corrupción. Méndez renunció y fue arrestado. El caso de Inés Velasco y su hermana Laura se reabrió. Sus nombres, por fin, fueron limpiados. Y lo más importante, desde aquel día, nunca más se volvió a ver a Inés en los pasillos del hospital.